SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Oración para el fin de semana. 29º domingo del tiempo ordinario. El fin de semana es largo, da tiempo a muchas cosas. Por eso le dedicas ahora un tiempo al Señor de la vida. Deja tus otras tareas y preocupaciones. Siente cómo Él está presente y te escucha. Deja que sea su Espíritu el que te conduzca por esta oración. Tú solo disponte y confía. Pídele con el canto que te ayude a descubrir su rostro en este mundo, atreviéndote a ir más allá de la ley, hacia el amor. Que Él te enseñe a volar. Tu rostro se escondió detrás de la razón, veneno para no soñar. Me encuentras y te doy con miedo el corazón, quiero volar y no volar. Sosiegas mi razón, agitas la canción, no sé si es ley o es el amor. Porque no eres quien solías, hoy tus gestos no los puedo adivinar. Con gran ternura te enamoras de los pasos que no quiero recordar. En un abrazo haces la ley en 1000 pedazos y me invitas a volar. ¿Será que nunca había mirado bien tu rostro en realidad? No los puedo adivinar. Con gran ternura te enamoras de los pasos que no quiero recordar. En un abrazo haces la ley en 1000 pedazos y me invitas a volar. ¿Será que nunca había mirado bien tu rostro en realidad? La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, Jesús les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Homilía para el Domingo Mundial de las Misiones. Ciclo A. Servir a Dios
en lo concreto. Los jefes religiosos comprendieron que las 3 parábolas que hemos venido escuchando en los domingos anteriores se referían a ellos. Por eso contraatacan con 3 preguntas capciosas que intentan tenderle una trampa para tener de qué acusarlo. La primera es la del tributo al César, que acabamos de leer. La segunda es sobre la resurrección de los muertos. La tercera, ¿cuál es el primer mandamiento que leeremos el próximo domingo? Merece atención el texto del segundo Isaías que hemos leído hoy como primera lectura. Es muy interesante porque es la primera vez que la Biblia habla de un único Dios. Estamos a mediados del siglo VII a.C. y hasta ese momento Israel tenía su Dios, pero no ponía en cuestión que otros pueblos tuvieran sus propios dioses. Esto no lo hemos tenido nunca muy claro. El creer en un Dios único es un salto cualitativo increíble en el proceso de una maduración llamada revelación. El Evangelio de hoy no es sencillo. Con la frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús contesta a lo que no le habían preguntado. No se mete en política, pero apunta a una actitud vital que supera la disyuntiva que le proponen. Una nefasta interpretación de la frase de Jesús la convirtió en un argumento para apoyar el maniqueísmo en nombre del Evangelio. Seguimos entendiendo la frase como una oposición entre lo religioso y lo profano, hoy entre la Iglesia y el Estado. Se trata de una falta absoluta de perspectiva histórica. Para entender esta respuesta de Jesús, tenemos que acercarnos a la historia de Israel. Moisés utilizó a Dios para agrupar a varias tribus en un solo pueblo. Fue siempre una teocracia en toda regla. Cuando se instauró la monarquía por influencia de las naciones próximas, al rey se le consideró como un representante de Dios, hijo de Dios, sin ningún poder al margen del conferido por la divinidad. Al proponer la pregunta, los fariseos no piensan en una confrontación entre el poder religioso y el poder civil, sino entre su Dios y el César divinizado. Fíjense lo que dice Jesús, lo que dice el texto. ¿De quién es la imagen y la inscripción? El epígrafe de la moneda decía: Augusto Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y el reverso, Sumo Pontífice. ¿Les parece familiar? Lo que se cuestiona es si un judío tiene que aceptar la soberanía del César o seguir teniendo a Dios como único soberano. Con su respuesta, Jesús no está proponiendo una separación del mundo civil y el religioso. En tiempo de Jesús, tal cosa era impensable. No hay, pues, en el Evangelio base alguna para convertir la religión en una especulación de salón o de sacristía sin ninguna influencia en la vida real. Fariseos y herodianos, enemigos irreconciliables, se van a unir hoy contra Jesús. Los fariseos eran contrarios a la ocupación, pero se habían acomodado. Los herodianos eran partidarios del poder de Roma. La pregunta, pues, era una trampa. Si decía que no, se ponía en contra de Roma. Los herodianos lo podían acusar entonces de subversivo. Si decía que sí, los fariseos podían acusarlo de contrario al judaísmo, porque se ponía en contra del sentir del pueblo. Y aquí aparece algo muy interesante. El verbo que emplea Jesús es, en griego, apodidomi. No significa dar, sino devolver. El que emplean los fariseos sí es el verbo dar, que en griego se dice didomi. La traducción correcta del texto entonces es: devuelvan al César lo que es del César, devuelvan a Dios lo que es de Dios.
Una pista interesante para comprender la respuesta. Estaban contra el César, pero utilizaban su moneda y tienen derecho a exigir que se la devuelvan. Un verdadero judío tenía que renunciar a utilizar el dinero de Roma. Jesús les hace ver que ya han contestado, pues han aceptado la soberanía de Roma. Al preguntar Jesús, está haciendo clara referencia al Génesis, donde se dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Si el hombre es imagen de Dios, hay que devolverle a Dios lo que se le ha encomendado, el hombre. La moneda que representa al César tiene un valor relativo, pero el hombre tiene un valor absoluto porque representa a Dios. Jesús no pone al mismo nivel a Dios y al César, sino toma partido por Dios. Esta idea es una de las claves de todo el mensaje de Jesús. Tampoco se puede utilizar la frase para justificar el poder. Si algo está claro en el Evangelio es que todo poder es nefasto, porque machaca al hombre. Se ha repetido hasta la saciedad que todo poder viene de Dios. Eso es mentira. Pues bien, según el Evangelio, ningún poder puede venir de Dios, ni el político, ni el religioso. En toda organización humana, el que está más arriba está allí para servir a los demás, no para dominar a los demás. Jesús dice que el César no es Dios, pero no hemos dudado en convertir a Dios en un César. He leído por ahí en una homilía un título: el único César que existe es Dios. No es cierto. No es fácil asimilar que tampoco Dios es un César. No se trata de repartir dependencias, ni siquiera con ventajas para Dios. Dios no hace competencia en ningún poder terreno, sencillamente porque no tiene ningún poder. Esto bien entendido nos evitaría toda solución falsa del problema. El problema es una trampa. No existe una alternativa entre el César y Dios. Se ha predicado que había que estar más pendiente del César religioso que del César civil. Ningún ejercicio del poder, para que les quede claro, digo yo, es evangélico. No hay nada más contrario al mensaje de Jesús que el poder. Siempre que pretendemos defender los derechos de Dios, estamos defendiendo nuestros propios intereses. El que te diga que está defendiendo a Dios, en realidad lo está suplantando. Y para que quede más claro, pues, tampoco el Estado tiene derecho alguno que defender. Los dirigentes civiles tienen que defender siempre los derechos de los ciudadanos, nunca los derechos del Estado, porque el Estado existe gracias a que existimos nosotros. Sin nosotros, el Estado no sería absolutamente nada, mucho menos los políticos. No defendemos aquel anarquismo. Al contrario, una sociedad, aunque sea de dos personas, tiene que estar ordenada y en relaciones mutuas de dependencia. En ella, uno tiene mayor responsabilidad, pero todas las relaciones humanas deben surgir del servicio y la entrega a los demás, nunca del dominio. Ningún ser humano es más que otro, ni está por encima de otro, pues. Claro que tiene que haber un orden. Es ridículo concluir que Jesús está en contra de la autoridad. Pero si nos atenemos al Evangelio, el primero será quien mejor sirva a los demás. El Evangelio no da pie a una jerarquía, que significa literalmente poder sagrado. La única autoridad que admite es el servicio. Jesús nunca mandó servir al superior. Lo que sí mandó, por activa o por pasiva, es que el superior sirva al inferior. No existe una realidad sagrada y otra profana. En la expulsión de los vendedores del templo, Jesús está apostando por la no diferencia de lo sagrado y lo profano. Para Dios, pues, para que quede claro, todo es sagrado. Es descabellado hacer creer a la gente
que tiene unas obligaciones para con Dios y otras para con la sociedad civil. Una moral así no sirve, es falsa, porque crea dependencias, no te permite ser realmente una persona autónoma, sino crea personas heterónomas. Dios se encuentra en todo lo terreno, pero en lo más hondo del ser. Si solo lo encontramos en la iglesia, hemos caído en idolatría. La única manera de entender todo alcance del mensaje de hoy es superar la idea de un Dios fuera que arrastramos desde el Neolítico. La creación no es más que la manifestación de lo divino. No hay nada que sea de Dios porque nada hay fuera de Él. Es decir, somos imagen de Dios, pero no pintada o esculpida, sino reflejada. Para que Dios se refleje tiene que estar ahí. No hay reflejo en un espejo si la cosa reflejada no está del otro lado. Para que lo pensemos un poco. Alabado sea Jesucristo. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó